o yo veo el tráiler o veo algunas cosas sobre el guión y no lo encuentro lo Resident Evil y está bien, uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ya sabemos que Resident Evil 7 cambió la fórmula, Resident Evil Village cambió la fórmula, entonces no todo tiene que ver con zombies. Bueno, pero si es una adaptación de lo que ocurre en la época de Raccoon City, ¿no? Se supone que estamos hablando de los juegos clásicos. Algo de coherencia tiene que tener. Muy buenas a todos, mis queridísimos amigos. ¿Cómo andan hoy? En este nuevo día, en este nuevo episodio número 12 de The Marvel Show, obviamente temporada número 6. Mati, amigo de mi alma, ¿cómo estás hoy? Además de manija, por Daredevil Born Again. Hola amiguito querido, bienvenidos a un nuevo episodio de The Marvel Show. Temporada 6, episodio número 12, como dijo mi amigo. Y en un nuevo capítulo del podcast, hoy tenemos para comentarles, para hablar, para charlar, para reflexionar, ¿por qué no? Para analizar a fondo los últimos dos capítulos de Daredevil Born Again. Como verán, hemos modificado un poco la grilla de horarios de lanzamiento de episodios para no perder para recuperar el desfasaje que teníamos cuando hacíamos directo, que veníamos como con un capítulo atrasado. No nosotros, sino que en realidad, como hacíamos programa los domingos, veíamos el programa el martes, el capítulo del martes, hacíamos programa domingo, entonces no quedaba desfasado. Pero en el podcast quedamos como 2 capítulos atrasados, entonces dijimos, bueno, para no perder tanto el tiempo, para no perder la costumbre de largar episodios los días domingo, dijimos, bueno, nos tomamos unos días, vemos los 2 capítulos de Daredevil, número 7 y número 8, o sea, los 2 últimos, y hacemos el programa del episodio, lo grabamos en otro momento, y ahora todos los capítulos van a estar saliendo los días domingo en los horarios como estaban saliendo antes los programas de Migo. Entonces ahora ya nos olvidamos de ese desfasaje que estábamos teniendo con respecto a lo que íbamos viendo y a lo que hacíamos en el podcast. Y ya la semana que viene, bueno, ya estaríamos como casi prácticamente al día cuando nos toque hablar de Punisher. Amigo querido, nuevo episodio, nuevo programa. ¿Qué onda vos? ¿Qué contás? Números, por lo general. Nada, mentira. Sí, tenemos un gran programa por delante. Tenemos un par de noticias que ni siquiera las vamos a desarrollar, solamente las vamos a mencionar porque por supuesto que lo importante de este nuevo episodio de The Marvel Show es Daredevil Born Again, que terminó. Nosotros vamos a charlar y opinar un poco de lo que pasó en el episodio 7 y en el episodio 8, pero primero abrazar a los amigos fans de Star Wars, que es su semana prácticamente, ¿no? La semana del 4 de mayo, bueno, hoy exactamente. Es 6 de mayo, estamos al día que estamos grabando esto, pero no importa, es toda la semana el día de la fuerza de Star Wars. Exactamente, mandamos un saludo, yo le mando un saludo especial a mi hermano que también es fanático mal de Star Wars, es más, es quien me metió como de nuevo al mundo de Star Wars con las series animadas y demás. Cosa que hoy por hoy estoy medio vago con respecto a las series y esas cosas. Pero bueno, ahora el 21 de mayo sale la nueva película de Mandalorian and Grogu. Y también hace un par de días terminó la serie animada de Darth Maul. Seguramente el que es fanático está siguiendo a full todas esas noticias. Pero nosotros aprovechamos el espacio para saludar a los fanáticos de Star Wars.
Sí, algo que quiero preguntar con este tema, que lo pueden responder ya sea en comentarios o nos pueden dejar mensajes en nuestras redes sociales. A ver si los fans de Star Wars, ¿qué opinan de esto? ¿Qué es más difícil? ¿Ver todo el universo de Star Wars o ver todo el universo cinematográfico de Marvel? La dejo picando. Es una para pregunta, que tengan. sí, es una pregunta Para que tengan. hermosa esa pregunta. Excelente. Sí. Bien para debatir. Después de última lo charlamos en el próximo episodio. Exactamente. Seguimos con cosas que transcurren en Disney Plus o en Hulu, en este caso. Volvió Eliseo. Volvió Eliseo. Francella con la interpretación magnífica del personaje del encargado en su temporada número 4, que por cierto, amigo, tuve el placer de verla en 2 días. Y o sea, te la morfaste. Totalmente. Me la morfé totalmente. Y no doblada. Es una joya. La temporada número 4 del encargado es una joya. La verdad que, a mi parecer, a mi opinión, sin spoiler por supuesto, es de las 4 la mejorcita en comparación con la primera. Creo que es las 2, la primera y la cuarta están casi en un mismo nivel. Sí, eso la te iba a verdad que me saco el sombrero, una producción de la puta madre. Un placer haber visto esta temporada, esta serie, con tremendo actor que es Francella y con obviamente tremendos actores y actrices que lo acompañan durante toda la serie de capítulos. La verdad que incluso muy buena. Incluso participa, yo no la vi, pero sé que está, participa Luis Brandoni, que falleció hace poquito. Sí, así que hacen un homenaje, sí, vuelve a aparecer. Gran homenaje. Gran homenaje temporada, sí. A Luis Brandoni. Bueno, El Encargado es una serie que es muy polémica, pero la realidad es que la primera temporada es excelente. Ya la segunda y la tercera se meten con cosas que vos decís, bueno, ya es relleno. Y bueno, esta cuarta temporada todavía no la vi, pero por ejemplo la temporada anterior no me había gustado para nada. Claro, no. Hay algunas cosas que le dan una vuelta de tuercas. Me parece que está bien planteada la dinámica, ¿no? Esta extravagancia del personaje y de lo que es, está muy bueno. Así que bueno, nada, aprovechen ahora de cuando llegue algún fin de semana o cuando tengan tiempo para verla, que es para maratonearla. Bien, es para ver así en un fin de rápido. Es para ver en un fin de, amigo, totalmente. Por otro lado, quizás esto no es tan importante, pero sé que hay un núcleo grande de fanáticos de la serie del oso, de The Bear, de FX, y hace nada sacaron un episodio sorpresa, así de la nada, de la mismísima nada, salió un episodio del oso y medio que anuncia, medio que es como una previa, supongo, a la última temporada que estrena el 25 de junio. Nada, se las tiro para los fanáticos. Yo la verdad que no la vi, debería, pero no la vi. Bueno, dice que este episodio sirve mucho para contextualizar la relación de sin spoiler, la relación de dos personajes importantes dentro de la serie. Y bueno, por supuesto, como dice Pablo, funciona también como previa al estreno de la temporada final, que llega en junio y que obviamente, vale la redundancia, va a ser la última temporada. Y por último, antes de obviamente ponernos a charlar de lo que nos compete, que es Daredevil Born Again, vimos esta semana, no, la anterior, vimos el primer tráiler de la nueva película de Resident Evil, dirigida por Zack Kreger, que es el mismo director de Barbarian y creo que es el mismo director de Weapons también. Bueno, película que también fue polémica, o sea, por momentos es muy buena y por momentos es muy mala. Barbarian la verdad que no la vi, pero tengo entendido que es muy buena. ¿Qué premonicionás, se dice, para esta nueva adaptación de Resident Evil? Vos que sos un fanático férreo, porque yo soy fanático pero hace relativamente poco, podríamos decir. ¿Cómo decirlo, no? Yo soy igual que vos, no le tenés fe. No le tengo fe. Por eso puse en la grilla desastre o éxito. Bueno, es que tenemos una disyuntiva que yo no creo que sea un éxito, un taquillazo ni nada,
pero creo que puede llegar a ser una película que haya entendido un poco mejor la esencia de los nuevos Resident Evil. Y hay algo importante que no sé por qué se está mencionando poco, y es que en teoría esta película va a ir con el canon central de Resident Evil. Es decir, se confirmó que estos sucesos pasan mientras nuestro queridísimo Leon Kennedy está en Raccoon City luchando por sobrevivir contra los zombies y los tyrants que andan por ahí dando vueltas. Y tratándole de dar una mano a Claire Redfield, que también va a estar por ahí dando vueltas. Sí entiendo que viendo el tráiler entienden bien la parte de Resident Evil que es de terror, justamente, ¿no? La parte de buscar la llave, la parte de la tensión, la parte de no sé, como que no va a ser tan frenética como las películas de Mila Jovovich, sino que va a ser más de tensión, más de suspenso, más de un poco de horror. Y no va a haber tanto zombie. Cosa que eso lo agarra muy bien a las últimas entregas del juego. Claro, yo leía, qué sé yo, algo que está pasando mucho y que después de mostrar el tráiler se filtró el guión de la película y Sony está tratando de eliminar de la faz de la Tierra esa filtración del guión. Pero nada, es como yo veo el tráiler o veo algunas cosas sobre el guión y no lo encuentro lo Resident Evil y está bien. Claro. Uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ya sabemos que Resident Evil 7 cambió la fórmula, Resident Evil Village cambió la fórmula, entonces no todo tiene que ver con zombies. Bueno, pero si es una adaptación de lo que ocurre en la época de Raccoon City, ¿no? Se supone que estamos hablando de los juegos clásicos. Algo de coherencia tiene que tener, entonces nada, no puedo imaginar cómo puede llegar a salir esto. Hablábamos con vos la otra vez de que al fin de cuentas esto ni siquiera parece ser una adaptación. No, es como decir una historia de Resident Evil, claro. Algo que transcurre durante los eventos, no sé, de Raccoon City, qué sé yo. Ni hablar de que el trailer nos muestra cosas que parecen mucho más relacionadas con lo moderno. No parece ambientada la película en los años 90, en el 98 como está ambientado el juego. Entonces, nada, es raro. Bueno, y ni hablar de que se ve que Raccoon City está nevando cuando no es época de nieve en pleno septiembre-octubre. Entonces esto ocurre mes de septiembre, ocurre todo esto. Entonces, bueno, nada, un montón de cosas raras. Obviamente hasta que no salga la película uno no puede hacer más que especular. Pero ¿sabes qué decimos? Puede ser el problema que no sé si vos y yo no vamos a fumar esa película, porque si es de terror a full, amigo, o sea, yo me asustaba viéndote jugar a vos el juego, entonces imagínate, ¿entendés? A ver, yo igual Weapons ponerle la vi y no tuve problema prácticamente, pero ¿qué te iba a decir? A mí yo coincido en algo, y es que es una película que si se llamase Pepito el Valiente, ni te enterás que es algo relacionado a Resident Evil. Algo que dijo un creador de contenido que yo sigo mucho, que hablo mucho con él, me llevo bien, se llama Roster, es un capo. Lo he nombrado un par de veces también en los streams y se ha pasado también a chatear. Su alegato es como que dice, che, lo que adaptan de Resident Evil es las cosas de el chabón empieza con una pistola, después pasa a tener una escopeta, después va a pasar a tener una ametralladora, va a estar sin balas, el tema de la escasez de recursos. Van a adaptar como una forma más por afuera de lo Resident Evil, mientras cuentan una historia que al chabón se le sacó de la pinga. Lo que sí me dijo, o lo que sí dice él en sus contenidos, es no va a estar nada relacionado con Resident Evil hasta el final y te van a poner un loguito de Umbrella Corporation y ahí está el motivo por el cual la película se llama Resident Evil y fin. O te van a poner capaz algún personaje o algún virus que se conozca o algún bicho y fin del asunto, y así justifican que la película se llama Resident Evil. ¿Está mal? Sí, pero no tan mal, porque va a terminar siendo algo que está dentro del juego y listo.
pero creo que la adaptación y el porqué de la película se llama Resident Evil va más por el lado de el chaboncito buscando la llave para salir, el chaboncito tratando de derrotar a un enemigo, el chaboncito haciendo esto del tema de la escasez de recursos. Esas cosas creo que van a adaptar más que simplemente una película de zombies y de acción como eran las de Mila Jovovich. Bueno, ni hablar de que en realidad también parte del lío con la gente o con el fan surge desde la idea de que hasta el momento no existen adaptaciones fieles de Resident Evil. Entonces, que haya una nueva película que lleve el nombre de Resident Evil es un poco chocante, ¿no? Para el fan. Pero bueno, no, obviamente quizás va por ese otro lado. La película puede triunfar o no, es como una apuesta ciega de, no sé si de Sony o del director, que dicen, che, hagamos algo que no tenga nada que ver con Resident Evil, pero pongámosle Resident Evil igual que lo que vienen haciendo desde hace 3.000 millones de años. Claro. Como si la gente, viste, fuese boluda. Pero, qué sé yo, hay que ver. Capaz que le va bien, capaz que tiene un sentido más importante que el hecho de llamar Resident Evil. Y si no, va a ser lo que esperamos. O sea, una mala adaptación. Otra. Sí, otra mala adaptación que no se justifique el nombre Resident Evil y va a quedar ahí. Sí, totalmente. Vamos a continuar con, Daredevil Born Again, temporada 2, episodio número 7, que nos quedó en el tintero, que básicamente arranca en donde termina el anterior, que es con Cullen en prisión, ¿no? Ya nos metemos, recordemos, vamos a tener que hacer un poquito de esfuerzo para recordar algunas cosas del episodio 7, porque transcurrió hace dos semanas. Pero bueno, Karen en prisión, Kingpin visitando a Karen, ¿no? Esta idea de el personaje de Kingpin un poco contra las cuerdas, un poco con miedo, un poco de no saber con qué se va a encontrar, un poco de incertidumbre para el personaje que parecía que lo tenía todo solucionado, que estaba en su prime, si querés, que estaba en su mejor momento, y las cosas se empiezan a tambalear, y las cosas empiezan a caer. Es decir, que Karen esté en prisión y que haya sido atrapada por Powell no es ni de cerca algo beneficioso para Wilson, porque a partir de acá es cuando él empieza a verse tumbado, ¿no? Él empieza a caer, o su poder él empieza a caer. Obviamente que mucho de esto se termina por cerrar en el final de temporada, pero digo, acá empieza la debacle. La pérdida de ese poder que tiene, ¿no? O que debe empezar a dejar de tener Wilson Fisk. Sí. A mí lo que me parece importante de todo este principio, digamos, que después de... En realidad, para mí, donde Kingpin pierde todo el poder es cuando empieza toda esta revuelta y sí, la atrapan a Karen y todo, pero lo importante es esto que decís vos, ¿no? Ella va a la cárcel y a partir de ahí, pero no del hecho de que ella vaya a la cárcel, sino que a partir de el hecho de esta revuelta, de estos videos que ellos proyectan en la casa de gobierno, por así decir, afecta tanto al gobierno que a Kingpin le da tanta bronca que tenemos la escena de él visitándola y que no la mata porque es como que su ego no le permite matarla, porque decir, a vos te voy a humillar, te voy a mear en público, en el jurado. Esto, por supuesto, se termina, es la base, ¿no? Porque esto es lo principal, que después lo vemos desarrollado en el último capítulo, que es lo único que se desarrolla en este último capítulo. Mientras que en este capítulo 7 se terminan de cerrar varias historias, entre ellas, esto es medio byte, pero entre ellas la de Jessica, que dice que se va a ir. Sí. Y Jessica está hablando con Matt en la escena de la azotea.
Le dice, no, bueno, yo ya está, ya terminé acá, me voy. Obviamente Matt Murdock le dice, bueno, listo, andate, nos vemos en Disney, gracias, te quiero, besito, chau. Pero Jessica Jones después en el 8º episodio termina teniendo ese rol de bueno, al final sí, me quedé a ayudarte. Y bueno, después termina siendo importante para la escena post-créditos también. Post-créditos, para el final. Sí, sí, totalmente. Otro de los personajes que tiene muchísima incidencia en los 2 capítulos, pero más ahora que vuelve a aparecer en el episodio 7, es Benjamin, es Bullseye, en lo cual vamos a decir que Matt aprovecha que Karen está en prisión y le puede pedir lo que quiera a Bullseye y le dice, ¿no? Así que querés redimirte. Ok, bueno, yo te recontra odio porque mataste a Foggy, pero si vos estás tratando como de llenar un cartón de lotería para redimirte, bueno, te pido un favor. Y él le dice, bueno, pero no podés confiar en mí igual. Pero Matt sabe que lo va a hacer igual. Obviamente que tenemos que avanzar en el episodio para saber qué es lo que le pide, pero vamos directamente a la situación. Y a todo esto, cuando Wilson empieza a analizar que su poder empieza a caer y que sabe que va a empezar a perder o que pierde ese sostén en la gobernadora, ese apoyo en la gobernadora, ¿qué quiere hacer? Quiere asesinarla, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa cuando Wilson pierde los estribos? Bueno, mata o intenta matar. Bueno, igual si te fijas y lo analizás, digamos, en actos, él pierde el apoyo de la gobernadora por la muerte de Vanessa. Claro. Que también es como el disparador a la locura de Kingpin, ¿no? Este episodio creo que es, y el anterior empiezan con el funeral de ella. Claro. Y si bien quizás no tiene tanta relevancia visualmente, es como internamente para Kingpin es lo que lo detona y encima el acto que hace que tenga mala suerte, entre comillas. O sea, esto le da la mala suerte de que la gobernadora le saque el apoyo, se vuelve loco, le hacen todo esto de las proyecciones en la alcaldía, cae Karen en cana, la va a buscar, la quiere matar, pero ahí como que se frena. Siento que es muy importante la muerte de Vanessa también en todo esto. Y el tema de la gobernadora también, porque cuando la gobernadora le quita el apoyo y se lo dice por teléfono, él manda a matarla. Y ahí Daredevil, como ya sabe cómo piensa Kingpin, ya sabe cómo actúa, ya sabe que va a matar a la gobernadora y lo manda a Bullseye. En realidad que la cuide, pero la termina salvando. Sí. Y termina teniendo un rol de superhéroe quizás, un rol que en los cómics no sé si no sucede nunca, pero por lo menos en los cómics que leí yo de Daredevil nunca sucede. Y nada, y termina haciéndose bueno ya en el otro episodio que también tiene como un cierre, que igual si cerraba así, con él salvando a la gobernadora y yéndose con esa sonrisita. Sí, mucha aura esa escena. Sí. Esa aura también cerraba bien el arco de Bullseye. Sí, totalmente. Bien, otro de los personajes que vuelve, y que este es bastante sorprendente, es el oficial Mahoney, que es el que termina, ¿no? por hacer contacto entre Karen y Matt. Obviamente lo único que hace en ese capítulo es sacar a Karen de la celda un rato, aprovechar para que puedan conversar con Matt. Y obviamente tratan de hacer todo por las buenas, por lo legal, ¿no? Le dicen, no puedes escapar, te tenés que quedar, no puedes hacer más que planear las cosas desde adentro. Y bueno, parece que Matt ya tiene una idea, que eso lo vamos a ver más adelante en el episodio, y que tiene que ver con usar a su favor la legalidad, que tiene que ver con usar a su favor el juicio, el juzgado, la gente que está viendo. Esto es algo mediático, entonces él va a usarlo a su favor. Muy bien a su favor, algo que incluso termina funcionando para cerrar con broche de oro todas estas escenas en el último capítulo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el juzgado.
Sí. Algo que se decía mucho de tanto de la temporada anterior como esta es que faltaban escenas de abogado, de Matt Murdock como abogado. Sí, es verdad, lo hemos hablado, sí. Y la verdad que tanto en este capítulo como en el siguiente se compensa de una manera increíble. De hecho, la temporada empieza con mucho Daredevil, mucho Hell's Kitchen, mucha piña, mucha acción y termina más con un 70-30 entre abogados y acción. Acá, en este capítulo, después las ramas se dividen con el tema de Vivi y con el tema de Karen y Heather, pero lo central siempre va a ser Matt Murdock y Karen Page en el juicio, por y para el juicio. Ya es obvio que cuando uno ve que ellos se juntan a charlar afuera de la estación de policía y dice, no, vamos a hacer, no puedes escaparte, no te puedo sacar, no sé qué, ya es obvio que él va a reaparecer como abogado. Un Matt Murdock que no venía apareciendo porque había salvado a Kingpin y después no había aparecido más. Y se había quedado en el molde. Hasta que, bueno, primero sucede la pelea de Daniel con Vivi, que es importante para el arco de Daniel, la verdad. Sí, para el cierre del personaje. No, claro, es otro cierre de personaje que el cierre de Daniel es reivindicación. Llega spoiler, es reivindicación y se muere. Pero se muere. Es una locura lo que voy a decir, pero es al mejor estilo Red Dead Redemption. Tuvo una única oportunidad para hacer algo bien y lo hizo. Y se murió. Y la tomó. Nada, muere y deja una frase que la verdad que está muy buena y es que él diciéndole a Buck cuánto tiempo falta para que vos seas el que está tirado en el piso con un arma apuntándote en la cabeza. Totalmente. Y la verdad que tiene razón. Si Kingpin traiciona a todos, siempre cuando alguien se manda una cagada, termina como Daniel. Entonces es insostenible ya. Y Daniel, por el amor que siente por Vivi, que es su amiga, que la quiere un montón, que casi se la chapa. Nada, la termina salvando, incluso antes de sacrificarla, un minuto antes, le dice, toma, andate, no me digas dónde vas. Y bueno, es Daniel quien termina muriendo. Hay varios que dicen que no está bueno que se haya muerto Daniel. Yo creo que es algo que era recontra obvio que iba a pasar, pero justamente todos decíamos, che, es obvio, no lo van a hacer. Va a haber algo distinto. Y no, al final fueron por el camino fácil, por el camino obvio, que por lo menos en este caso no creo que esté mal, cierra bien su arco. Y justamente es esto que decías vos de la redención. Es que yo creo que también para el productor de la serie, para el showrunner, para Disney, para quien sea, ¿dónde lo metés después? ¿Dónde le queda un espacio después de haberse enfrentado a la mano derecha de Kingpin? ¿Y qué es lo que queda después para el personaje? Digamos, si no es simplemente ser un traidor. Digo, ya se ha visto eso. Entonces, había ahí una suerte de cierre. No, o era eso, o era que Vivi muriera. Entonces, o era uno o la otra. No había un gris en el medio que podía ser algo equilibrado entre los dos. No, o era la muerte de Vivi, o era la muerte de Daniel. Yo creo que él cierra muy bien el desarrollo de su personaje durante 2 temporadas de esta forma, ¿no? Con este cierre de estar siempre a favor de Kingpin e ir reconociendo. La serie te da esa idea de que él tranquilamente puede convertirse en algo parecido a Kingpin. Y al final, él entiende la realidad de la sociedad y la realidad de lo que está ocurriendo alrededor suyo. Y decide tomar una buena decisión, que es salvar a la persona que amaba, o a su amiga, a su casi algo, y no entregándola. Y está bueno que después también se lo haga reconocer a Buck y le dice, está bien, atame, total. Pero pensá, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que vos estés en este mismo lugar? Y tiene mucha razón. Bueno, tiene mucha razón y de hecho, si te fijas, en el episodio 8 no pasa algo así, pero él está ahí, medio como que casi muere. Total, claro. Pero bueno, siguiendo con el capítulo 7, después tenemos el otro arco que es el de Karen y Heather. Heather que cierra su arco, quizás el más flojo, digamos, de estos mini arcos que tiene Daredevil, que lo cierra en una escena en el siguiente episodio, pero que acá hay una charla que es rarísima, que yo te lo había dicho a vos, y es que
tiene una charla con Kingpin donde Kingpin se da cuenta que ella le robó el arito o el anillo, no me acuerdo qué era. Sí. Y Kingpin se lo da y le dice, tomá, te lo quedás. Rarísimo. No sé si Kingpin haría eso en realidad, pero bueno, uno entiende que está trastocado por la muerte de Vanessa y por todo lo que le pasa, entonces gagueó y le perdonó la vida a Heather. Heather que después tiene que ir a hacer el mismo cuestionario que le hizo al espadachín en su momento, todo tuneado, todo trucheado, se lo tiene que hacer a Karen. Claro. Y Karen, de manera un poco astuta, pero a la vez como que ella termina cayendo en su propia trampa, la hace enojar, pero también se termina enojando ella y medio como que ahí queda una rispidez, ¿no? De yo soy la actual de tu ex. Y bueno, tenemos la cachetada, tenemos la cachetada fue una locura. Creo que esa escena, por ejemplo, la de Karen y Heather, es muy buena en comparación a la que tiene Heather con Kingpin. Pero bueno, eso también es importantísimo, sobre todo para el otro capítulo. Y ya después, para cerrar el episodio, que en realidad esto se va mechando como siempre, es la llegada de Matt Murdock como abogado y compañero de McDuffie al juicio. Es que yo creo que, bueno, no solamente la llegada de Matt al juzgado, sino algo que se suma a lo que venía diciendo con respecto a Wilson Fisk, que él tampoco se esperaba que Matt estuviera ahí. Para él, todo lo que estuviera pasando en el juzgado era todo a su favor. ¿Por qué? Porque tiene al policía, a la fuerza antivigilante, al abogado, todo a su favor. A la jueza. A la jueza, estaba todo a su favor. Ahora, no entraba en la ecuación que Matt Murdock apareciera en el juzgado. Era imposible de pensar. Y sin embargo, ahí estaba. Eso lo descoloca y lo pone en el lugar de, bueno, acá está pasando algo que no estaba planificado y que eso puede traerle problemas a Wilson y que es mucho de lo que después termina desencadenando el clímax de la temporada en el último capítulo también. Sí, el juicio en este capítulo 7 es lo más importante, sí, pero no se explota tanto. De hecho, creo que aparecen ahí 2 minutos, dicen 3 o 4 cosas. Y después nada, se cierra el día, ¿no? Como que van a un cuarto intermedio. Y después pasan otras cosas y bueno, y ahí termina el capítulo. Pero lo importante del capítulo 7 es eso, ¿no? El cierre de Daniel, el cierre de Heather, la escena de Karen y Heather, el cierre también de Bullseye, que es un poco lo mismo, no es un cierre definitivo porque después tiene 3-4 escenas más que sí son el cierre. Y un poco lo mismo con Jessica, pero Jessica quizás termina volviendo, que de hecho es una de las primeras que aparece en el capítulo 8. Claro, sí. Bueno, nos estamos salteando lo del estacionamiento, es verdad. Que en realidad, es importante. Pero y es que después del juicio se recontrapica todo y lo van a buscar a McDuffie y a Matt Murdock, las fuerzas antivigilantes. Le terminan disparando a Matt y ahí uno se asusta y dice, uy, se va a quedar sin pierna. Pero no, después ya el episodio 8 empieza con Jessica Jones curándolo. Exactamente, sí. A todo esto, yo sé que la compañera de Matt, McDuffie, se fue en un auto antes, pero en serio, por la forma en la que tiene de moverse Matt, no te das cuenta que él realmente es algo más que un abogado. Pero joder, tuvo que pasar el último capítulo para que se diera cuenta, boludo. Sí. Dios mío. Bueno, eso hay varias cosas, ¿no? Justo hay peor ciega que la que no quiere ver. Daredevil tiene una máscara que solo le tapa los ojos y hay un solo abogado ciego que justo es el que defiende a todos los vigilantes que estaba en su casa. Si lo ves así, es como imposible no darte cuenta de que Daredevil es Matt Murdock. Claro, pero bueno, hay que mantener la magia, porque si no se pierde un poco. Por supuesto. No, bueno, ahora sí, tipo episodio número 8, final de Born Again. Esta escena no se divide en dos. Continúa el juicio con Karen y McDuffie preguntándose dónde carajo está Matt. Típico. Claro, típico. Él llegando tarde a los juicios. Y bueno, y por supuesto Matt siendo atendido por la doctora Jessica Jones, que le clava 800 agujas, le cose, le saca la bala, que esto, que lo otro, y bueno. Y a la par charlando de, bueno, Matt diciéndole a ella al final de la que te ibas, y ella como que tiene un poco, ¿no? Una deuda con Nueva York,
Y bueno, volvió porque también cree que es necesario estar ahí para lo que vaya a ocurrir. Y bien que lo hizo porque sí, era necesario que que estuviera ahí. Creo que nunca llegó a irse directamente. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Después lo siguiente que pasa en este capítulo 8, más allá de todo este momento de curación en el que él después va a aparecer en el juicio rengueando, cagado a palo. Eso también es otra, ¿no? Es el único abogado ciego que aparece sangrando, cagado a palo, rengo, todo. Nadie sospecha nada. Todos le dicen, ¿qué pasa? No, estoy bien. Nadie sospecha nada. Me choqué con un poste. Dale. Pero bueno, tenemos una escena de Kingpin que ya está, no te digo que en la lona, pero ya está bastante golpeado, tanto políticamente, económicamente, psicológicamente, de todos lados. Y encima le llega la noticia de que, primero, él va a tener que declarar en el juicio, y segundo, llega Buck y le dice, che, Vivi no apareció nunca y no dice nada, y se da a entender que lo mató a Daniel. Que está bien igual, es lo que... Sí. No está bien, ¿no? Pero me refiero que es lo que está bien según Kingpin, que es lo que tiene que hacer Buck. Bueno, son esas escenas de Kingpin donde literalmente Vincent D'Onofrio las rompe, ¿no? Uh-huh. Más allá de que él está muy bien en toda la temporada. Quizás no siento que sea el mejorcito, pero está muy bien en toda la temporada. Y en estas escenas, con las miradas, por cómo se expresa, con su mirada de decepción... cuando le dice que Daniel lo traicionó, entre comillas, actúa por sí mismo, no necesita hablar para entender lo que está pensando. No. Y también lo mismo cuando lee esta carta, ¿no? que él va a tener que ir a declarar. Claro, eso digo, todo lo que ocurre, gran parte del principio del episodio es a Wilson Fisk declarando frente a Matt Murdock, frente al resto de los abogados, frente a Karen, frente al público. Y nada, Vincent D'Onofrio tiene una actuación estelar en todo este tránsito del último capítulo. Y es otro tipo de desarrollo actoral para lo que viene siendo el personaje de... obviamente que al final del episodio lo vemos totalmente sacado, ¿no? Como solemos ver o como queremos ver a Wilson Fisk, pero todas estas escenas que tiene, ¿no? del juzgado y cómo lo vemos caer, ¿no? De a poco mediante el golpe considerable de Matt frente a la ley, realmente es cine. Básicamente es cine. Está muy bien, todas esas escenas están muy bien hechas. La historia se cuenta sola, se sostiene, te mantiene pegado a la silla. Es como decir, loco, acá va a pasar algo grosso y creo que no estamos preparados para lo que vaya a ocurrir. Y bueno, te rompe en mil pedazos todo ese desenlace, ¿no? Sí, hay un trabajo muy bueno de lo que es diálogo y guión. Sí, totalmente. En toda la escena del juicio, en toda la escena de las preguntas. Cómo Matt Murdock se enfrenta a toda la corrupción de las cámaras, de la jueza, de la fuerza antivigilante. Que de hecho encima cuando Kingpin se sienta en la silla de los acusados, de los testigos, de repente aparece toda la fuerza antivigilante y vos ahí decís, what the fuck, bro. Y algo que no estuvimos mencionando es que hay algo que no se entiende mucho, pero un poco lo tenés que deducir, y es que un falso Bullseye iba a intentar matar, supongo que a Matt Murdock o a Karen Page. Y es muy graciosa esa escena porque acá vienen estas 2 o 3 partes donde aparece el verdadero Bullseye. Mata todo de 2, 3 sopapos y se va a lo más tranquilo. Después vuelve para disparar a Buck, pero se va de lo más campante. Así cierra el arco. Así es el verdadero cierre del arco de Benjamin Poindexter, que después aparece con Mr. Charles en un avión yéndose a Europa, que es donde estaba otro personaje que aparece más adelante. Y que, bueno, y él va a ser el reemplazante, ¿no?, de este personaje. Por lo tanto, hay un personaje que vuelve. Yo no creo que lo volvamos a ver, a Benjamin Poindexter.
Lo cual me gusta como cierre, pero no me gusta como desarrollo de UCM, porque el personaje se podría haber quedado en Nueva York, ser contratado por nuestra querida Valentina Alegra de Fontaine y formar parte de los Avengers con Z, de los Vengadores, o sea, de los Thunderbolts, básicamente. Ojo, ¿no? Que no vayas a es un hacer personaje cosa- que está. No en es los esa cosa Thunderbolts. como Charles tiene contacto con la nueva Nick Fury de los nuevos Avengers, no puede ser que después no lo veamos, qué sé yo, andás a ver. Sí, o que se formen unos Vengadores europeos. Quién sabe, Bueno, ¿no? sí, Marvel te sale con también, estas cosas. qué sé yo, puede Pero ser, bueno, puede ser. rápido, ese es el cierre de Benjamin Poindexter. Volviendo al juicio, de nuevo hay un trabajo de guión y de diálogos y de actuaciones que es maravilloso. Sobre todo en el gran momento, en el peak de la serie. Porque lo que pasa primero es que muestran el video del que manejaba el barco. Ahí Kingpin ya está, pumba, primer golpe de knockout. El segundo golpe de knockout, creo yo, es cuando él aparece a declarar y le empiezan a preguntar y empieza a tambalearse con las preguntas. Que eso igual ya venía desde que le preguntan cosas a Heather. Y ya el tercer golpe de knockout es cuando Matt Murdock dice: sí hubo un testigo de todo esto y es Daredevil. Y los dos sabemos quién es Daredevil y los dos sabemos que Daredevil está acá presente. No, eso fue, ay Dios, amigo, se Eso puso es la piel de gallina, espectacular, boludo. eso es increíble, eso es aura absoluta. Y ahí encima Kingpin dice que no, ¿viste? Como que no es que niega todo, sino como que desconoce, ¿no? Como que se quiere hacer el boludo. Y ahí salta Maduro y dice: yo soy Daredevil. Lo cual salta el abogado y dice: no, ¿qué vas a hacer, Daredevil, vos? Y revolea sí. el Totalmente. palo de ciego. Y Powell dice, un abogado ciego que sabe pelear. Sí, ahí es increíble, ¿no? Porque Powell es como que dice: wow, Nah, no puedo banco creer, una dice, banda. Tipo, Es como, tira esa, Powell. me cagó a trompadas un abogado. Sí, me tipo, cago trompadas, un ciego, boludo, es épico. Es como, fue muy bueno. Y todo esto sabiendo, bueno, es lo que hace un abogado, ¿no? Y es lo que hace bien Matt, que lo hace terminar por pisar el palito antes, ¿no? De que él Exactamente. revele que es Daredevil, cuando le dice, usted me considera a mí un héroe, yo lo salvé. Eso. Y que después termina conectando con decir, bueno, para usted yo soy un héroe y yo soy Daredevil. Un vigilante para ustedes es un héroe. Bueno, y todo este discurso que sostiene sobre qué es ser un vigilante o qué es ser un héroe, si es necesario, le preguntan a Heather, si es necesario que el vigilante use o no use máscaras y por qué está inculpando a Karen si ella no es un vigilante, no usa máscara. Que cómo puede ser que se esconda detrás de la imagen de Daredevil si la están acusando por... Bueno, todo esto lleva, ¿no? a un conjunto de cosas que lo dejan mal parado a Wilson, que después, en este supuesto atentado que hace Bullseye sin querer, pero en realidad estaba defendiendo a Matt, porque pensó en que lo iban a matar, y le dispara a Buck, termina generando este conflicto interno, esta guerra... Se podría decir hasta una pequeña guerra civil, ¿no? Ponele. Adentro del juzgado, en donde por supuesto Fisk toma parte por sí mismo, ya lanza un manotazo de ahogado, manda ese discurso donde dice que no los va a abandonar, pero claro, su defensa es o soy yo o no es nadie. Entonces ya ahí no es más Wilson Fisk. Es más, cuando salen del juzgado, Jessica Jones le dice: ten cuidado, Kingpin. Es como si... ¡Oh, pará un poco! Bueno, Mi de corazoncito hecho, no podía con todo eso. En el video del ruso, si mal no recuerdo, no sé si era ruso, del que declara. Sí. Le dice. No, tiene un nombre clave, le dicen Kingpin. Pero nosotros sabemos que es el alcalde. Y todos sabemos que es el alcalde, exacto. No. Es aura. Tremendo, Es la primera vez que le dicen Kingpin, así a viva voz, digamos. Sí, públicamente. Públicamente. La verdad que toda esa parte, toda la escena juicio es increíble. Es medio loco porque nosotros veníamos de temporadas de Daredevil donde el final siempre es una pelea de Daredevil contra Kingpin a las piñas, sangre, huesos rotos por todos lados, y eso no lo tenemos acá. Amigo, el cierre de este episodio es totalmente lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en Daredevil y es excelente. Es maravilloso. Excelente.
También es un golpe al hater que dice siempre lo mismo, siempre pelea Daredevil contra Kingpin. Bueno, acá hay algo más, ¿no? Primero el miedo de los personajes, ¿no? Esto, se acaba de encerrar Wilson con ellos mismos y va a generar una guerra. Y se empiezan a enterar que la gente empieza a tomar partido porque además después de la declaración que hace Wilson, Vivi se revela. Y muestra su parte de la historia, ¿no? Que es lo que le dice Daniel que haga con esta información. Y lo logra y se revela a sí misma. Y esto es lo que permite que la gente salga a la calle y se revele y forme parte de lo que tranquilamente nosotros llamamos la caballería, ¿no? Quien va a estar a favor de Daredevil, la resistencia, exactamente. Que ni siquiera tienen que irrumpir en el juzgado, porque gracias, por Dios, gracias, este chabón se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal y le dio un golpe a Powell y lo hizo dormir, boludo. Dejate de joder, ya era hora, amigo, que te das cuenta. Bueno, hay algo que esto igual lo voy a dejar para el final, pero es verdad que esa escena donde Powell empieza a decir disparales, y el otro lo frena, que el que lo frena es el mismo que cuando matan a no me acuerdo quién, al oficial que había traicionado, se queda como en shock, ¿viste? Como diciendo, che, ¿qué pasó? Y el otro dice, no, lo mató un vigilante, no sé qué, lo cual era mentira porque lo mató enfrente de sus ojos. Era el mismo. Él termina teniendo ese rol de que hacer una jugada valga todo el episodio. O sea, le pega a Powell y listo. Después sí, viene toda la parte de Fisk desatado mientras él estaba encerrado con su abogado, con Heather, con Buck y con su asesora. Que ella mismo le dice, che, acepta el trato porque pasa el horno, negrito. Y él le dice que no. Ahí es cuando se va todo al carajo y Kingpin sale desatado. Y empieza a matar gente. A piña, literal. Y acá limpio. Es donde quizás no tenemos la violencia de Kingpin contra Daredevil, pero tenemos la violencia de Kingpin contra el pueblo, desatado, ¿no? Totalmente desatado. Todo lleno de sangre, la huesos imagen, rotos, además, es increíble. Es muy gore, muy turbia. Quebraba espaldas contra la pared, quebraba cabezas, daba piñas en la nariz y los chabones salían volando. No, está... realmente toda esta escena que a la par va ocurriendo con Daredevil y Jessica Jones peleando contra algunos policías de la Cuarta Vigilante para llegar al mismo lugar en donde desde la cima está Wilson como totalmente apenado diciendo, che, yo hice todo esto por ustedes, yo quería protegerlos. Y abajo está Daredevil con Karen tomados de la mano, no sé si lo viste, estaban tomados de la mano en esa escena con la resistencia atrás, buscando obviamente enfrentarse, ¿no? en una batalla campal final contra Wilson, la cual la resistencia busca atacarlo, que al principio yo pensé, digo, igual ponele, lo atacan 5 o 6, Wilson los hace mierda y de repente lo tenían rodeado y lo empiezan a cagar a trompadas en el piso y Matt no quiere eso. Matt no quiere no quiere que lo maten, que ellos se conviertan en lo mismo que Wilson termina haciendo con el resto de la sociedad, ¿no? De hecho, él al grito de somos mejores que esto, empieza a sacar a la gente. Y ahí tiene la escena de la charla, ¿no? Que no llega a ser un discurso de Matt hacia Kingpin, sino que llega a ser como diciendo, ya está, hermano, basta. Y Fisk increíblemente lo acepta. Yo pensé que le iba a meter un tortazo y le iba a sacar volando. Yo también todos los pensé dientes. que volaba por el balconcito, volaba el cuerpo de Matt y caía, algo así. Sí, no, sin casco, todo. ¿Sabes que funciona mucho como cierre de la escena del episodio número 6? De todo lo que ocurre en el sótano, ¿no? Que él le dice a Matt, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a meter preso? ¿Me escapo? ¿Me vas a matar? ¿No matás? ¿Qué vas a hacer? No hay paz, no existe la paz entre nosotros. Uno de los dos tiene que morir o los dos tenemos que irnos de acá. Y ese es el trato, ¿no? Por supuesto, Matt va a terminar en prisión porque era vigilante, porque se revela y porque era Daredevil, tiene muchos cargos encima. Y a Wilson le ofrecen un trato y lo exilian de Nueva York. Y Matt le dice, quizás
cada uno ama a Nueva York a su manera. Y estoy seguro de que si esto es real, vas a aceptar el trato. Y efectivamente se levantan, lo mira a Wilson y le dice, entenderás que no te dé la mano. Es excelente, eso Wow. me parece excelente. Que así todo el chabón le sigue faltando el respeto, Sí, ¿viste? sí, sí, es como sí, que no es- tiene el código de, bueno, listo, acepto el trato, te doy la mano, chao, me doy vuelta y me voy. Y el que la saca Eh, peor es Matt, boludo, porque va a prisión, ¿entendés? Sí, al final él se sacrifica, es un sacrificio. Es un sacrificio. que él es un hace, sacrificio. no solo por Karen a la hora de revelarse de que él es Daredevil, sino que también por la ciudad para decir, bueno, esta es la manera de sacar a Kingpin. Bueno, y ahí en realidad termina el episodio, ¿no? O sea, termina el episodio con él yendo a cenar con restaurante. Karen, al restaurante que iban siempre, cuando llega la policía, lo llevan, típica escena donde meten en cana a superhéroe, que me hace acordar a algún final de alguna temporada de Arrow donde él también Amigo, termina en la cárcel. No, vos sabés que pensé exactamente lo mismo. Bueno, cuando aparece la Resistencia, Un poco también. me hace sí. acordar al final de la temporada 2 de Arrow, donde aparecen los secuaces de Deathstroke contra los compañeros de Arrow, ¿no? Salvando los presupuestos y la diferencia, por supuesto, Sí, ¿no? Pero, bueno, obvio. pero me dio pero- esos vibes. Muy callejero, digamos, Sí, ¿no? sí. Muy callejero, exactamente. Y bueno, y ahí termina la temporada con Matt Murdock en prisión. Hay una escena, no sé si vos te habrás dado cuenta, pero en un momento él está caminando hacia, como si te dijese, por la derecha y por la izquierda vienen los otros de frente, Ujú. que son todos los de la Fuerza Vigilantes. Sí. Entre ellos está el muchacho que le pegó a Powell. Sí, que no me y puedo acordar el atrás nombre. de Sí. él Está Powell. viene Powell. Amigo, no puede ser que ¿qué no nos se haya dice- muerto qué nos dice Powell. esto? Una locura. ¿Qué nos dice esto? Que Powell va a ser el gran villano a vencer dentro de la cárcel para Matt Murdock. Y además de que hay un montón de gente que él metió en la cárcel como abogado y como Daredevil. Entonces, para la próxima temporada, Matt Murdock no la tiene para nada fácil. En la cárcel lo van a cagar a tortazos, pero por lo menos Kingpin no va a existir de momento. Ahora, ¿qué otras cosas suceden? Bueno, vuelve Luke Cage y este es el personaje que Sí. que habíamos pseudo mencionado antes, y es el, digamos, al que reemplaza a Bullseye, por así decir. Luke Cage estaba trabajando en Europa para la CIA, o sea, para Mr. Charles, o sea, para Valentina Alegra de Fontaine. Ujú. Y bueno, es reemplazado, estaba Luke Cage y es reemplazado por Bullseye. Vuelve con Jessica Jones, se confirma que la hija es de él, que eso medio que ya lo intuíamos. Y bueno, nada, ellos tienen como su final feliz, ¿no? Y obviamente cierran la puerta con investigaciones alias, que es como, digamos, no sé, como el nombre del emprendimiento, Ujú. por así decir, Sí, sí, sí. de Jessica Jones. Mr. Charles se va con Bullseye, Ujú. eso lo mencionamos recién. Bibi pasa a ser la nueva Ben Urich. Esa escena, amigo, fue muy, muy hermosa, boludo. Esa me Sí, gustó muy muchísimo. nostálgica, Me gustó la verdad que muchísimo. está esa muy escena. bien. Estuvo muy bien. No porque Ben Urich fuera, qué personaje, pero se lo recuerda con cariño. Y hay una suerte de Y cierre después- también ahí en esa historia. Claro. Y después tenemos, creo que quizás la más importante es que Heather se pone la máscara de Muse. Sí, que ya la habíamos Al visto en final. las imágenes filtradas, pero ahora ya Sí, se terminan había de dar filtrado. sentido. Y amigos, se vienen cositas muy, muy Sí, zarpadas. creo boludo. que está bueno que revivan de una forma media extraña, Sí, ¿no? sí, sí. a Muse. La realidad es que no sé si va a ser igual al original, pero... habrá Bueno, que pero ver, es una habrá que ver. psicóloga Claro, yo totalmente siento- lo veo como que traumada. Va a ir más por el lado de asesino serial psicológico y no tanto terrenal, porque Muse, por ejemplo, sabía pelear, Claro. le hace frente a Daredevil, más allá de que también es un asesino serial, ¿no? Yo siento que Heather no va a pelear tanto, como que va a dejar más cadáveres y se va a ocultar y va a ser difícil de encontrar hasta que un día caiga y chao. Y bueno, lo último, Fisk en la playa. Anda a saber observando, dónde, ¿no? Sí, anda a saber dónde, viendo la paz, ¿no? Porque Sí, él está sí, paradito en la playa tranquilo, lejos, claramente, de Nueva York. Y así es como cierran todos los arcos que abrieron en toda la temporada, muy bien por Disney, porque cerraron, Que abrieron en la Todo. primera incluso. Que abrieron que en la abrieron primera. en la primera, que desarrollaron mucho en esta, empezaron a cerrar en el capítulo 7 y terminaron cerrando todos con un par de escenitas más en el capítulo 8. Estas escenas que suman, como por Ujú. ejemplo la escena de Bullseye, te suma para la de Luke Cage.
La escena de Heather te suma para todo el argumento que había antes de Muse. La escena de Vivi te cierra para como que es la nueva Ben Urich. Bueno, obviamente, Matt Murdock en la prisión te cierra la temporada. Bien, muy bien desarrollada esta segunda temporada de Born Again por parte de Marvel Televisión. Y se nos terminan los martes de Daredevil, amigo. Sí, aunque nos queda el especial de Punisher. Eso Nos queda el quizás es especial de lo que Punisher. más en falta me quedó en toda la temporada. Sí. Que no hubo nada de Viste que Punisher. no estaba Punisher. Yo te dije que no iba a estar el Punisher en Pero la había serie. imágenes de ellos juntos. Bueno, A se ve menos que que no. el especial sea antes y aparezca. No sé, me parece raro igual. Pero bueno, efectivamente se nos terminan los martes de Daredevil para tener ahora la próxima semana un martes de Punisher. Por supuesto, vamos a estar hablando de eso justamente acá. Y por qué no, yo no se lo digo, quizás creo que es momento de una marvelada. Puede ser. Puede ser que... Veremos a puede quién ser, llamamos. que nos toque, después de ver Punisher, hacer, ¿no?, una marvelada callejera, amigo. Eso necesitamos, una marvelada urbana. ¿En la calle? Claro, en la ¿En la calle, calle? amigo. En la calle con nuestros fans. Entonces, bueno, amigo, se nos terminan los martes de Daredevil y se nos va otro Se episodio nos más. nos terminan los martes de Daredevil y Copa Libertadores. Pero viene el Mundial. Pero viene el Mundial. Sí, De Copa se nos Libertadores viene- nos quedan 2 semanas más igual. Sí. Hasta que no termine Sí, el mes, después- tenemos... Y después dependemos de los resultados, ¿no? Ustedes. Sí, sí, somos unos burros. No, por ahora dependemos de nosotros mismos. Así que estamos bien. Eso es peor. Sí, sí. Que Boca es depende verdad. de Boca. Lo bueno de Boca es que depende de Boca. Lo malo de Boca es que depende de Boca. Claro, totalmente. Bueno, Eh. amiguitos, saben que pueden comentar en Spotify, pueden responder la pregunta que hizo Pablo al principio del episodio. Eso, la repito. ¿Qué es más difícil? ¿Ver todo el universo de Star Wars o ver todo el universo cinematográfico de Marvel? Completo, nada de el orden cronológico que está en Disney Plus. No. Completo. Desde los 2000 hasta Daredevil Born Again. Y bueno, nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio la semana que viene. Gracias, Pablito, por acompañarnos. Acompañarme a... Bien. Bueno, pará, no dijimos puntuaciones. Rápido. Bueno, pero del final 10. O sea, yo haría un triple 10, Capítulo 7 10, capítulo 8 10, final 10. Claro, boludo. Sí, 10 de 10. Totalmente. Ganamos, Gustavo Jurado. ¿Es la Eh, mejor serie de Marvel? Mejor que Loki. ¿Es la mejor serie de superhéroes? Sí, boludo. Parece que sí. Entonces es mejor que Loki. Amigos, creo que estamos en un momento que tenemos que decir que Daredevil, la temporada 2, ha superado con creces a Loki. Sí. Así Sí, que- sí, en retrospectiva, tanto la parte de Netflix como Born Again temporada 1 más o menos, pero Born Again temporada 2 remonta cualquier cosa sí. mala que haya tenido Cosa la es que temporada sí. del año pasado. Y habrá que ver qué hacen para la tercera. Pero bueno, ya más o menos tenemos un par de indicios. Así que nada, amigos, esto ha sido todo por hoy. La verdad, muy felices con el rendimiento que está teniendo Marvel Studios Sí. Desde este año. Sí, este año no nos desde ha Thunderbolts, defraudado. Desde el año pasado. Desde el año La pasado. verdad que muy, muy contento, boludo. Bueno, amiguitos, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y yo les digo, señoras y señores, que el multiverso está a salvo. Por ahora. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de The Marvel Show. Chau, chau.